para hablar de todo ello y más estamos con Juan Cheput, a quien le agradecemos estar esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, Alberto. Bueno, amanecimos sin gabinete. ¿Es una crisis de gabinete o es una descomposición total del gobierno? Bueno, el gobierno ha entrado en crisis solo desde el momento de que acepta la renuncia del señor Adriancén, y lo más triste de todo es que genera controversia en algunos ministerios claves, ¿no? Como el de Transportes y Comunicaciones y sobre todo el de Economía. ¿Qué quiso evitar, cree usted, Dina Boluarte al hacer estos 3 cambios, ¿no? Y que horas después termine renunciando a Adriancén? Una maniobra burda. Ella pensó que con esos 3 cambios iba a ser una especie de desfleme en el Congreso y los congresistas iban a empezar a señalar... ¿Negociar con el Congreso? No, en el sentido de que los congresistas digan, como ya ha habido cambios, ha habido un refresco, y sobre todo una de las carteras controversiales, porque anulaba 14 programas que estaban siendo cuestionados por los parlamentarios, 14 programas que tienen que ver con obra pública. Iban ellos a decir, ya no vale la pena censurar al señor Adriancén, pero le salió el tiro por la culata, porque horas después, o minutos después de la juramentación, Fuerza Popular comunicó que iba a la censura del señor Adriancén. Entonces ahora, no le quedó otra cosa que renunciar. Tan burdo que hasta la cuenta oficial de la presidencia del Consejo de Ministros descartaba o rechazaba las versiones de que Gustavo Adriancén iba a renunciar. Claro. Y hasta se mencionaba que Adriancén se había entornillado en el cargo. Usted también en algún momento ha estado en el aparato estatal, ha sido parte de un gobierno. ¿Ha visto esta situación en la que los ministros no quieran renunciar? No, inclusive yo he sido testigo de cómo ministros, por poner un solo ejemplo, Fernando Rospigliosi, cuando fue el problema de Arequipa, renunció de inmediato. O Carlos Ferrero, cuando no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Fernando Olivera, igualmente renunció de inmediato, ¿no? Entonces los ministros renuncian cuando se dan cuenta que las propuestas que hacen no son aceptadas por el presidente, entonces por una cuestión de dignidad política se marchan. Pero estos señores se entorpecen. ¿Desde cuándo amanecemos sin gabinete en el Perú? Bueno, hace muchos años aproximadamente. Eso no se veía desde Pedro Castillo. Inclusive la salida abrupta del mismo Tarola ya había generado una crisis similar a raíz de los problemas de índole personal que tuvo, y en este caso específico es una maniobra burda. El señor Gustavo Adriancén renuncia con solemnidad, yo diría una mediocre solemnidad, cuando él es el causante de esta crisis. En Televisión Nacional, como mensaje a la nación, todo solemne, cuando es un mediocre completo, porque él ha tenido que evaluar las consecuencias de sus actos. Él ha sacrificado a un ministro de Economía que estaba haciendo una estupenda labor, un ministro que estaba atacando el déficit fiscal, un ministro que estaba impulsando una reforma en el ámbito taxativo de impuestos y en el ámbito de aminorar el gasto, sobre todo en los programas sociales, en un gabinete inútil que hasta la fecha no ha cumplido ninguna de las promesas de la presidenta que hizo en 28 de julio, por ejemplo, la fusión de los ministerios. De repente esos cambios que quería hacer Salardi terminaban afectando a allegados al gobierno. Claro, y a los congresistas sobre todo, porque estamos hablando de obra pública, por poner algunos ejemplos, los organismos que se encargan de hacer colegios, los organismos que se encargan de hacer hospitales o modificaciones en postas, Provías. No olvidemos que en el caso de Provías, inclusive se subastaba el puesto en la época de Pedro Castillo. La gente daba dinero para ser director o miembro de Provías. Quiere decir que Salardi empezó a pisar algunos intereses, por no decir tremendos callos, pero sobre todo Salardi, que tiene que ver con empleos directos que se habían dado a familiares. Con prebendas, porque estamos en un año en el cual hay obra pública, y por lo tanto los congresistas son muy afectos a eso, sobre todo este Congreso. Por eso a mí me extraña que los congresistas muy sueltos de huesos digan que Dina Boluarte no debe continuar al frente de la presidencia. Dina Boluarte, es cierto, tiene 0% de popularidad, pero el Congreso también está raspando ese 0%, está en 2-3%. Y en un contexto de año electoral, colocar un presidente que surja del Congreso, ¿no? Sabiendo cómo se manejan ellos, sobre todo en la semana de representación, sería un insulto al país y sería desnivelar por completo el próximo proceso electoral. O sea que como panorama cercano no ve usted viable Yo veo una solución vacancia política 100%. Que el premier que asume hoy día, si es Eduardo Arana o sea, alguien... ¿no sería algo legítimo? ¿Sería una bomba política? En el caso de Eduardo Arana, yo creo que la presidenta tiene un grave en el caso problema. de la vacancia, para empezar, ¿no? Lo que usted menciona que quiere hacer. La vacancia sería una bomba política porque la ciudadanía tampoco acepta al Parlamento. ¿Cuál es el congresista que estaría en condiciones de asumir la presidencia del Perú
vacando a la señora Dina Boluarte. ¿No? El señor Sarguana vinculado a la minería ilegal, ¿cuál de los otros? Ninguno. Pero este es un gobierno que usted ha mencionado, ¿no? La baja popularidad, tiene 0% en el norte. ¿Estamos frente a un gobierno que realmente gobierna o que está sobreviviendo? No, mira, cuando un gobierno no tiene bancada, lo que hace es tener un gabinete de primer nivel. Es lo que hizo Alan García, Alejandro Toledo y en algunos momentos Ollantumal. Tener un conjunto de ministros que planten posición al Congreso, que vayan a las comisiones, no como los ministros que tenemos ahorita, por ejemplo, Morgan Quero, que sacan un proyecto de ley para crear universidades y él, en lugar de ir a discutir al Parlamento, dice esperemos a ver qué sale. Entonces, pero es uno de los voceados desde hace algún tiempo para suceder a Adrián Cel. La presidenta está raspando la olla. Lo que creo yo que debe hacer la presidenta, en términos estrictamente políticos, es bueno, para pasar esta coyuntura, colocar a un miembro de su gabinete. Puede ser el señor Arana. ¿Qué le parece a Arana? Es que Arana ya tiene cierto nivel de influencia y creo que sería una persona que, a pesar de su comportamiento detrás de cámaras, no tiene el rechazo que tiene un Morgan Quero o peor aún, un Juan José Santibáñez. Pero también, recordemos, fue vapuleado porque él fue el que hace el anuncio sobre esta idea descabellada de tener la franja informativa obligatoria en los medios de comunicación. De acuerdo, por eso yo lo que estoy planteando es que surja del gabinete, pero que sea un premier de transición máximo hasta 28 de julio. Y que la presidenta se tome ese tiempo no para viajar, sino para elegir a un premier de polendas. ¿No deberían autorizarle el viaje a Roma? De ninguna manera. Yo creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese viaje es estrictamente político y los problemas en estos momentos están en el Perú. Y no es una cuestión de visita de Estado, ella va a estar con un montón de jefes de Estado allá y no va a tener ninguna trascendencia. Si ella quiere hacerle llegar el saludo del Perú, puede pedir una visita de Estado para más adelante, pero en estos momentos estamos en plena crisis. Pero para redondear la propuesta, para 28 de julio ya colocar un premier de polendas que se encargue de conducir al país en el proceso electoral que se viene y entregarlo el 28 de julio. Hoy por hoy, ni uno de los congresistas... ¿Un gabinete de políticos o técnicos? Yo creo que políticos. Técnicos no funciona. Acá necesitas a alguien que tenga llegada al Congreso y que por otro lado tenga por su experiencia características tecnócratas y sobre todo que no renuncie en octubre de este año para postular al Parlamento. Pero se decía que Morgan Quero era otro de sus escuderos, ¿no? Muy político. No, pero Morgan Quero no tiene nada de político. Por favor, mira las barbaridades que habla cada rato, ¿no? Es una persona que no hace mucho y encima comete una serie de errores. Pero con 0% de aprobación, ¿este gobierno realmente representa a alguien? Yo creo, no, definitivamente hay un grave problema de legitimidad que ellos no se han dado cuenta. Ninguno de ellos, ni tampoco los parlamentarios, ojo, porque los parlamentarios también están contentos navegando con 3, 4%. Por eso te digo, tiene que venir alguien de fuera con la capacidad suficiente para convocar a otros ministros. Tú me preguntabas hace un rato... Un gabinete de ancha base. Claro, pero eso surge cuando el premier es de polendas. A mí, en 2 o 3 oportunidades, me han ofrecido ser ministro con anteriores presidentes. ¿Con este gobierno no le han ofrecido? Con este gobierno no, pero en anteriores sí. ¿Y aceptaría si lo llaman? No, de ninguna manera. Pero de repente es la posición que tienen muchos. No, o sea, nadie se quiere quemar con un gobierno que esté de salida con 0% de aprobación. Es que yo tengo vocación parlamentaria y te acabo de decir, el que ingrese tiene que quedarse hasta 28 de julio del próximo año y no irse en octubre de este año. Y hay gente con esas características en el Perú. Lo que sucede es que cuando una persona sabe de política y tiene conciencia de lo que quiere hacer, lo primero que le pregunta al presidente es ¿quién es el premier? ¿No? Y si el premier pues es Morgan Quero o Juan José Santibáñez, ¿a quién van a traer? Por eso que estamos viendo a quién ponen en el Ministerio del Interior o los cambios, el chocolateo que hay o simplemente raspan la olla porque preguntan ¿quién puede ser el premier? ¿Pero quién gobierna actualmente el Perú? Lo hace Dina Boluarte, lo hace Fuerza Popular, lo hace Alianza para el Progreso. Estamos en una terrible inercia que ni siquiera el Congreso está manejando el país. Esto es una inercia. O sea, el Perú es tan noble que a pesar de todos sus problemas está más o menos avanzando con pequeñas islas de excelencia como el BCR, lo que había en el Ministerio de Economía y Finanzas y paras de contar. Mira, han colocado al frente del Ministerio de Economía y Finanzas a una persona que ni siquiera ha podido hacer los puentes que nos van a llevar al futuro aeropuerto. Y si tú pasas por Chancay... Claro, ahora y si tú pasas hasta por Chancay, ayer era ministro de Economía, manda tus reporteros a Chancay para que veas cómo sigue ahí el puente tirado. Sí. Ni siquiera han movido una piedra. Para allá. Y a la persona encargada de eso lo ponen de ministro de Economía.
¿no? Y los gremios empresariales también están mal, porque por ser políticamente correctos aceptan la mediocridad en lugar de levantar la voz. Porque acabo de escuchar ayer a representantes de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industria y dijimos, dejemos las cosas, ¿no? O sea, bueno, han lamentado la salida de Salardi, ¿no? Lamentan la salida, que ha durado 3 meses. Pero tienen que levantar la voz. O sea, no es normal lo que está pasándole al Perú. No es normal que la presidenta pretenda hacer una jugada en la mañana, ¿no? En la tarde y otra en la noche. Y en la tarde le cambian al ministro, Sí. al premier. El nivel de desconcierto que hay, eso significa que la presidenta no sabe dónde está parada. Entonces, ahora, usted muchas veces ha señalado esto, ¿no? El hecho de que estaríamos frente a una presidenta negligente, ¿no? Porque no sabe cómo actuar, tiende a la victimización. Anoche Adrián Sen decía que el tiempo se iba a encargar, ¿no? Sus hijos, sus nietos, que ellos ya se ven un poco más en los libros de historia del Perú, y que el tiempo se iba a encargar de reconocer su esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de cada uno de ellos. ¿En verdad es viable, es posible creer eso que dice Adrián Sen? ¿Es que alguien le jaló la alfombra, un poder fáctico que no quiere que él esté en el...? Se está comportando de una manera alucinante, ¿no? Él ni siquiera se da cuenta de lo que está hablando. Yo creo que está llevado por esa solemnidad mediocre de la cual te hablaba, porque pueden pasar a la historia por ser el único gobierno que tiene 0% de popularidad, y pueden pasar a la historia como el gobierno irresponsable que cuando tenían que convocar elecciones en diciembre o en enero del 2023 no lo hicieron, y ahí hay una gran responsabilidad de Alberto Otárola, que convenció a la presidenta que no convocara elecciones cuando la presidenta anunció en 2 mensajes a la nación que iba a convocar elecciones entre marzo y abril del 2023. De repente esa sea y no... Allí es la génesis, con este Congreso. Cuando yo veo a los congresistas que salen y dicen, tienen que cambiar a Dina Boluarte, por favor, ellos son responsables de esta situación, porque ellos prefirieron el interés personal de quedarse hasta el 2026 en lugar de proceder a un adelanto de elecciones, porque esta señora no daba para más. Ella misma lo dijo, ¿no? En algún claro, momento ella convocó también. elecciones y salieron los parlamentarios, no, tenemos que quedarnos. Y salió Alberto Otárola a decir, tenemos que seguir adelante. Y acá están las consecuencias. El país era inviable desde diciembre del 2022, por una sencilla razón. La forma cómo estaba conformado el entorno de Dina Boluarte, ella inmersa en procesos judiciales por lavado de activos, por su cercanía a Vladimir Cerrón, ¿no? Por el papel de su hermano Nicanor Boluarte, y por otro lado, un Congreso con 80 investigados. Sí, claro. Un país que tiene un Congreso con 80 investigados de 130 y un Ejecutivo con esas características nunca fue viable. Ahora, pero también lo que puede haber, 2 preguntas finales nada más, puede haber como una especie de amago de reestructuración, o cómo leer lo que está pasando en el sentido de Dina Boluarte. Estamos frente al final político de Dina Boluarte, que se convirtió en la primera mujer en llegar a Palacio. Claro, pero ella, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo, y ojalá que haya alguien en su entorno que le diga de que ella tiene que ir a un gabinete de primer nivel y prescindir. Pero el problema de Dina Boluarte fundamental es que, al igual que Ollanta y al igual que otros presidentes como el mismo Alberto Fujimori con Montesinos, ella tiene un entorno nefasto, un entorno de consejeros que se preocupan de su interés personal, donde está Vladimir Cerrón, donde está su hermano Nicanor, donde está este asesor llamado Juan José Santibáñez. Ella tiene que desprenderse de esa gente nefasta. ¿Cómo será recordada? Ella como una gran desilusión, ¿no? La primera mujer peruana que decepcionó. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Como siempre, Juan Cheput, gracias por haber estado con nosotros.